presenta Motorola con su Motorola Edge 40. Hello, Moto. En las últimas horas, el Partido Socialista presentó una carta abierta a la ciudadanía en la que señala que hace poco más de una semana estalló otro gravísimo escándalo en Uruguay. Quedó expuesta, dicen, una trama de ocultamiento urdida en el corazón del gobierno nacional. Supimos que el gobierno le mintió al Parlamento y a la ciudadanía, que incluso luego de una reunión instruida por el presidente de la República y en la que participó su principal asesor, se destruyeron documentos con la intención de ocultarlos en una investigación. Pero esto es una perla más, dice el Partido Socialista, de un extenso collar de corrupción y blindaje. En las últimas horas, ustedes lo saben, el PIT-CNT presentó una idea, una movilización que va a llevar adelante justamente en esta tarde, desde las 6 de la tarde, en Plaza Cagancha. Ayer, el Frente Amplio emitió una declaración de su secretariado ejecutivo adhiriendo justamente a esta marcha. Un extremo similar había sido pautado por el Partido Socialista días atrás. En ese caso no salió adelante, ahora sí, pero además el Partido Socialista apoya desde un primer momento esta instancia. Otro tema que vamos a conversar en nuestra entrevista central de hoy tiene que ver con el hecho de que en las próximas horas Carolina Cose se presentará como precandidata presidencial por el Frente Amplio, un extremo que estaba previsto para el viernes, pero que se suspendió por el fallecimiento del contador Danilo Astori. Para conversar de este y de otros temas, recibimos en nuestra entrevista central a Gonzalo Sibila, diputado del Frente Amplio y secretario general del Partido Socialista. Sibila, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bien, muy bien, un gusto estar acá, gracias por invitarme. Sibila, ¿cómo vamos a hacer una lectura principal, general, en primer lugar, con respecto a lo que tiene que ver con el gobierno, que es la madre, digamos, de este planteo que hace el Partido Socialista? ¿Cómo está viendo los últimos episodios y cómo ha analizado la respuesta que dio ante estos episodios el presidente de la República? Bueno, la respuesta creo que la vimos con sorpresa. No porque esperáramos demasiado, pero realmente el relato que el presidente de la República hizo en esa conferencia de prensa fue un relato que, para la gravedad de la situación que estábamos viendo los uruguayos en esos días, llamó la atención por eludir aspectos centrales de toda esa cantidad de hechos concatenados que bueno, fueron revelados incluso por una ex subsecretaria del propio gobierno. Llamó la atención porque el presidente reconoce en cierta medida su participación en algunas de las cosas que allí sucedieron, pero no queda claro qué fue lo que ordenó o lo que no ordenó. Llamó la atención porque se releva a dos ministros, los dos ministros más importantes del gobierno, el del Interior y el de Relaciones Exteriores, a un subsecretario, al principal asesor presidencial. Había caído ya la vicecanciller de la República y parece que no pasó nada. En realidad el propio presidente dice no hicieron nada malo, para decirlo de alguna manera, y además da opinión sobre algo que va a tener que laudar más adelante la justicia, ¿no? Que claro, es incluso las implicancias legales que podrían tener algunas de las acciones que llevaron a cabo esos funcionarios. Así que realmente quedamos sorprendidos. El fondo del tema es para nosotros un gobierno que de forma recurrente, de hace ya mucho tiempo, muestra signos muy marcados de corrupción y de blindaje de esa corrupción. Arrancamos este periodo, y lo recuerdo bien porque nosotros fuimos impulsores de la primera interpelación del periodo, denunciando una autoexoneración, digamos, ¿no? El momento en el que el Ministerio de Economía le concede al director general de la OPP, a su empresa, una exoneración tributaria. Hicimos una interpelación por ese tema. Eso quedó viejo porque la verdad es que pasaron un montón de cosas mucho más graves después, ¿no? Uh-huh. En aquel entonces denunciábamos que incluso había un funcionario, una funcionaria de la OPP en la comisión que laudaba a favor de darle esa exoneración al director general de ese organismo. Bueno, se dieron razones que tampoco conformaron. Y después vinieron un montón de hechos. Yo no voy a hacer acá toda la cronología porque nos llevaría toda la entrevista. Claro, pero está bien, pero justamente el primer párrafo, la primera frase del comunicado del Partido Socialista habla de otro gravísimo caso. O sea, sí, ya señalan que ustedes aquí en este último advierten en realidad la presencia de un episodio, pero
señalan ya la concatenación con otros. Sí, algo sistemático, ¿no? Primero, este tema del pasaporte se viene hablando desde hace ya bastante tiempo. Sí, 2021. 2021. Ahora ya, bueno, salen a la luz un montón de cosas referidas a la actuación de jerarcas de gobierno en el tema, ¿no? Pero anteriormente tuvimos desde estos episodios vinculados a exoneraciones, después hubo otro con un familiar de la ministra de Economía también, implicado en una empresa también exonerada, pero hay muchos hechos más, ¿no? Todo el episodio de Astesiano, ese multicaso, digamos, abrió un montón de derivaciones. Allí aparecen desde intentos de amedrentar a legisladores de la oposición que estaban vinculados a la denuncia de un caso que desde nuestro punto de vista es uno de los más escandalosos del periodo, que es el de la entrega del puerto de Montevideo a una empresa multinacional durante décadas, pero aparecieron favores a empresarios, seguimiento de personas, aparecen episodios vinculados en ese caso a distintas estructuras y redes de favores y de corrupción, ¿no? Después nos encontramos con otros hechos muy dudosos. Aparece la situación de Gustavo Penades, senador de la República, con una denuncia que en este caso no tiene que ver con delitos vinculados a la función pública, pero son delitos absolutamente gravísimos, y en medio de ese episodio aparece el ministro del Interior en la conferencia de prensa donde el senador se defiende, respaldándolo. Aparece el presidente de la República diciendo que le cree, con gestos que desde el punto de vista institucional son realmente muy cuestionables, ¿no? Más allá de la opinión personal que pudieran tener, el gesto institucional, el no ubicarse en esos roles tan importantes en un momento en que la justicia tiene que actuar, la policía como auxiliar de la fiscalía y de la justicia tiene que actuar, es realmente muy grave. Bueno, episodios de clientelismo, los del Ministerio de Vivienda, los vinculados a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, es decir, hay muchos casos, ¿no? Ahora, para usted, el gobierno, ¿cómo ha actuado en todos estos casos? Se lo pregunto porque una cosa fue lo que ocurrió con Moreira, donde el presidente le pide la renuncia, y otra cosa fue, por ejemplo, lo de Salto Grande, donde la renuncia aparentemente fue del propio Albizu, pero aquellos que llegaron a la Comisión Técnico Mixta allí permanecen, aun cuando hubo una moción votada por la Cámara que justamente estaba en ese caso actuando. ¿Cómo ha sido la reacción del gobierno en general en estos episodios? No fue igual en todas las situaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande es muy claro lo que vos decís. Hubo incluso una expresión del Parlamento de la República y el gobierno no respondió de la forma en que el Parlamento solicitó que respondiera después de la comparecencia de los ministros. Una expresión que aparte no fue ni siquiera exclusivamente del Frente Amplio, también hay que decirlo. Lo que creo que sí es general es que el gobierno actúa sobre estos hechos después de que los hechos se conocen públicamente. O sea, no existe, evidentemente, una capacidad de alerta dentro del propio gobierno de que están pasando cosas irregulares o que pueden generar un cuestionamiento en términos de ética en la función pública. Y además el gabinete que ha armado el presidente, el equipo que ha armado el presidente, está minado de este tipo de situaciones, ¿no? O sea, no es una, no es dos, no es un partido, es una cosa que atraviesa el gobierno. Y nosotros lo asociamos con una forma de entender la política. O sea, este gobierno, desde que asumió, ha tomado decisiones en el sentido de beneficiar a algunos sectores muy concentrados de la economía, sectores empresariales, etcétera, muy vinculados también al staff de gobierno, ¿no? Y eso nos parece que, si bien no necesariamente tiene un correlato de ilegalidades, en el tipo de política que se practica por parte de este staff de gobierno, cuando se entiende que el poder del Estado se puede usar de cualquier manera para llegar a esos objetivos, hay altas chances de incurrir en actos de este tipo, ¿no? Entonces está vinculado también con el modelo que el gobierno sostiene y está vinculado con una forma de entender el poder del Estado. Yo el otro día señalaba algo que puede parecer menor, pero el ministro Heber y el subsecretario Maciel se van renunciados del gobierno en un episodio escandaloso y hacen una conferencia de prensa desde la sede del Ministerio del Interior, una vez que ya estaba efectivizada la renuncia, ¿no? O sea, utilizan incluso un edificio público, una sede del Poder Ejecutivo, para hacer sus alegatos. Lo había hecho la ministra de Vivienda también, recuerdo perfectamente aquel episodio en el Ministerio de Vivienda, incluso pasando cuenta dentro de la propia coalición de gobierno cuando se le había solicitado la renuncia. O sea, hay una lógica, una forma de comprender el Estado, las decisiones, que realmente es alarmante. En este caso hay además una cuestión diferente, muy particular,
que tiene que ver con el tema del narcotráfico, ¿no? Que no es un tema para hablarlo ligeramente, porque es un tema muy preocupante en todo el mundo, no solamente acá en el Uruguay. Y bueno, nadie termina de explicarse cómo se le entrega de forma express en 24 horas, trabajando incluso de madrugada, un pasaporte a un narcotraficante que termina fugándose con ese pasaporte, ¿no? Un narcotraficante que además estaba preso justamente por circular con un pasaporte falso. Esta situación realmente no encuentra una explicación clara. El presidente de la República tiene que dar explicaciones sobre esto porque deja sembrada la duda respecto de el vínculo con este tipo de actividades. Ahora, allí hay un parteaguas, tal vez, diputado Sibila, con respecto al tema del vínculo del narcotráfico con los poderes políticos, los poderes públicos, digamos. En una conferencia de prensa del Frente Amplio, Fernando Pereira hizo unas declaraciones, unos comentarios, había muchos legisladores que estaban allí presentes, y en ese momento Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, plantea que le incomoda de alguna manera la suspicacia que deja planteada allí Fernando Pereira. Ahora usted plantea que hay una explicación a dar sobre la actividad que desarrollaba Sebastián Marcetti y cómo logró conseguir ese pasaporte, como dice usted, de forma express en 24 horas, trabajando incluso a la madrugada. El Frente Amplio, sin cortapisas, está planteando que hay algo allí para investigar, hay algo vinculado a Marcet y, no digo el gobierno, pero integrantes del gobierno. ¿Usted cree que hay vínculos allí? A ver, yo no lo quiero poner en términos de personas el tema, ¿no? Ni siquiera en el caso del narcotraficante del que estamos hablando. Me interesa el tema estructural, que en este caso tiene un episodio, un emergente muy grave, ¿no? Hay una realidad, que es una realidad creciente en el mundo, de vínculo entre el narcotráfico y algunos actores políticos. Y en el Uruguay, lo que pasó, y ahora queda revelado que hubo un intento además de ocultar un montón de episodios que tuvieron que ver con eso, es que se le concedió de forma expresa en 24 horas un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso, ¿no? Y que ese narcotraficante se fugó. Entonces la pregunta es absolutamente legítima, es una pregunta sobre qué pasó acá. Y si eso no se explica, la sociedad, la ciudadanía, no el Frente Amplio también, pero tiene derecho a especular o a pensar con que hay algo raro, ¿no? Estamos hablando de un tema demasiado grave, demasiado importante como para que las explicaciones sean, no, resulta que hubo un problema de comunicación entre los ministerios, entonces yo le dije a mi principal asesor que convocara una reunión y yo en esa reunión pasé a saludar, resulta que de esa reunión surge que se destruye información, surge que se le solicita o se acuerda entre las personas involucradas borrar comunicaciones que alertaban sobre la peligrosidad de esta persona. Y el tema del narcotráfico, yo digo, no es un tema menor porque está generando efectos y efectos muy graves en la vida de la gente. Nosotros un poco dedicamos esa carta pública a este tema, ¿no? Lo que pasa en los barrios, en muchos barrios del área metropolitana y ya en otros lugares del país también, donde los gurises ya se están familiarizados con el tipo de armas que se manejan, escuchan un ruido, lo decimos ahí, escuchan un sonido y ya es cuerpo a tierra, porque no se puede salir a la plaza, porque no se puede socializar de una forma normal. Hay barrios enteros donde el poder del narcotráfico es muy grande, se ha ido metiendo por ausencia del Estado también en algunos lugares. Esto ha pasado en otras partes del mundo y de la región de una forma realmente muy, muy marcada. A veces incluso se vinculan con actividades barriales, sociales, apoyando actividades de los barrios y además con jóvenes, sobre todo jóvenes varones y pobres, que muchas veces no encuentran un lugar de pertenencia en una sociedad que genera desigualdad, que genera pobreza, que genera estigmatización. El modelo narco de vivir de alguna manera termina ganando terreno, ¿no? Y esto a nosotros nos preocupa mucho porque, bueno, es un problema cotidiano en la vida de mucha gente. Entonces, no queremos que producto de una situación como esta quede manchada toda la política, porque acá también eso está en discusión, ¿no? A veces cuando comienzan estos debates, uno dice, bueno, el presidente tiene que explicar, y sale otro a decir, y ustedes tienen que explicar tal cosa, y se mezcla todo con todo, ¿no? Episodios que no tienen nada que ver, y la imagen que termina quedando en la cabeza de mucha gente es que acá
toda la política, todos los políticos, todo está vinculado con el narcotráfico, con la joda, con la corrupción, y no es así. Por eso nos parecía muy importante, y planteamos en el seno del Frente Amplio, que hubiera una respuesta política también de movilización de la gente, promovida por el Frente Amplio. Ahora vamos a hablar de eso, pero usted habla que el eventual o la posibilidad de un vínculo entre el narcotráfico y la política o los poderes públicos, usted dice que es demasiado grave. Especular con eso, ¿no es riesgoso también? Sin tener una prueba que lo sustente o por lo menos un dato concreto que diga, bueno, investiguemos esta línea. Bueno, ¿No es grave también? Yo te diría que si ante cualquier hecho que sucede sale un dirigente político o un dirigente social o un ciudadano X con distintos niveles de responsabilidad todos a decir, esto tiene que ver con el vínculo con el narcotráfico, eso sería una irresponsabilidad. Ahora, cuando se le entrega un pasaporte express a un narcotraficante en 24 horas y las explicaciones que se dan por parte del gobierno son las que recibimos en estos días, yo creo que más que una irresponsabilidad es un acto de responsabilidad poner arriba de la mesa que tienen que explicarse claramente los sucesos, porque si no, la duda está sembrada, no está sembrada en los dirigentes del Frente Amplio, está sembrada en la gente. Está sembrada en la gente. El otro día conocíamos una encuesta de opinión respecto de el vínculo del narcotráfico y la política, ¿no? Y cómo este episodio incidió también en eso. Yo no me acuerdo exactamente los números, pero creo que es un 80% de la población que decía hay un vínculo, hay una relación. Bueno, lo que no podemos permitir, porque eso sí es un problema para la democracia, y las heridas sobre la democracia son importantes, no se pueden tampoco minimizar. No podemos permitir que se instale en la sociedad la idea de que esto es así, y es así en general, en la política, ¿no? Entonces es muy importante que quienes tienen responsabilidades e intervinieron en este proceso sean claros con la ciudadanía, porque si no, se genera una imagen general, digamos, que abarca a todos y que desacredita a la política. Y la política es una herramienta muy importante para transformar la realidad, es una herramienta muy importante para convivir, es una herramienta muy importante para defender lo público, y me parece que hay que reivindicarla, ¿no? Y reivindicarla también es ser claros en las responsabilidades que cada uno tiene respecto de las cosas que sucedieron y las que no sucedieron. Uh-huh. Hay un párrafo en el comunicado o en la carta pública que saca el Partido Socialista que dice... viene del resto del texto, dice, porque el narcotráfico es una forma del capital transnacional y necesita de protectores. Este no es un tema lejano, nos preocupa mucho y sobre él queremos hablarle en profundidad a partir de la experiencia y la vida concreta de nuestro pueblo. El Estado no me refiero al gobierno, me refiero al Estado en general, ha hecho algo, ha hecho las cosas en la dirección correcta para curarse en salud justamente del posible desembarco del narcotráfico en los poderes públicos, por ejemplo, para justamente tener protección. Yo creo que se han hecho cosas, se venían haciendo cosas. Creo también que hay un retroceso grande a partir de algunas decisiones que se tomaron en este periodo de gobierno. Y no lo digo por animosidad con el gobierno, lo digo porque es absolutamente objetivo. La flexibilización de normas que eran importantes para el control de lavado de activos, por ejemplo. Nosotros esto lo planteamos cuando el debate de la ley de urgente consideración y la modificación de los montos de circulación de dinero en efectivo, sin controles, etcétera. Esas son cosas que no ayudan. Son cosas que no ayudan, porque el lavado de activos es fundamental en los crímenes vinculados al narcotráfico, ¿no? En la rueda del narcotráfico. Es absolutamente fundamental. Y lo de los protectores que nosotros decimos es porque el narcotráfico requiere de corrupción y de crimen. O sea, hay ahí un montón de ilegalidades. Por eso no es cualquier forma del capital transnacional, es una forma que además tiene esas características. Y esas cosas pueden pasar si hay algún tipo de protección corrupta en el entorno, ¿no? Y eso no se refiere solo a gobernantes, a veces abogados, actores del sistema financiero, yo qué sé, son responsabilidades públicas y privadas, ¿no? Pero el Estado tiene que jugar un rol muy importante en las normas vinculadas al control del lavado de activos, por ejemplo, en otras normas que tienen también relación con las acciones que desarrolla el narcotráfico y que exceden al país, además, porque ahí hay toda una complejidad que tiene que ver con un negocio transnacional, digamos, ¿no? La semana pasada el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional planteaba que los abogados
en algunos casos sus ingresos no pasan por la Senaclaf. Por ejemplo, en este caso, el señor Balbi actuó en defensa de Sebastián Marcet para obtener el pasaporte que finalmente obtuvo, y bueno, lo que él planteaba allí era que seguramente Balbi cobró de la familia de Marcet o del propio Marcet dinero que uno supone es mal habido, porque Marcet no vende galletitas. Entonces, eso es una debilidad en sí mismo, eso hay que corregirlo. ¿Por qué el sistema político no lo corrige antes de que ocurran estos problemas? Hay que mirar todos esos aspectos. Como digo, lo primero que me parece que es importante alertar es de retrocesos que hubo en normas que existían y que fueron para atrás, ¿no? Y esto es importante. También cuestiones que son tal vez más estructurales o que vienen de más larga data que hay que corregir. Yo no conozco en profundidad este tema en particular, escuché lo que dijo el senador Da Silva, pero es un tema en el que hay que meterse con rigor, ¿no? Con rigor. Cuando digo con rigor, no es tampoco utilizando tales o cuales dimensiones del tema para correr el debate sobre otras, ¿no? Que eso también me parece importante, porque la responsabilidad política de los gobernantes no puede ser eludida haciendo referencia a lo que puede estar pasando con otros actores. Hay que hablar de todo, ¿no? Hay que hablar de todo. ¿Usted entiende que allí, por ejemplo, el senador, con esos comentarios, volcaba la intención más hacia un punto que hacia el otro? Yo creo que frente a un episodio donde se están demandando explicaciones de parte del gobierno, él ponía el eje en otro lugar. Pero no me interesa comentar las declaraciones del senador en particular, ¿no? Diputado, el sábado el Partido Socialista había sido el primer sector de la coalición que comunicó su adhesión a la convocatoria del PIT-CNT, pero el mismo Partido Socialista había planteado ya hace unos días antes, ante la mesa política del Frente Amplio, llamar a una movilización popular por el caso Marcet. Le quiero hacer la siguiente pregunta tomando de base como esto que mencionábamos. ¿Por qué llevarlo ahora a la calle el tema? A la calle, no al presidente de la calle, digamos. ¿Por qué una movilización sobre estos aspectos? Primero porque hay mucha indignación en mucha gente. Lo hemos visto, lo hemos escuchado. No es gente necesariamente del Frente Amplio, gente con distintas opciones políticas, pero hay mucha indignación, mucho enojo, y esas cosas cuando quedan contenidas y no se pueden expresar de una manera adecuada, porque una movilización no es un problema para la democracia. Una movilización en una sociedad democrática es un factor que también alimenta el debate público, alimenta la participación de los ciudadanos en las cosas públicas, así que mantener eso contenido no nos parece lo mejor. Pero además nos parece importante hacer un llamamiento que vaya más allá de las acciones que se pueden desarrollar a nivel institucional, que hay que desarrollarlas, es muy importante desarrollarlas. Pero cuando la democracia se reduce exclusivamente a las acciones que se pueden desarrollar a nivel institucional, hay mucha gente que se siente espectadora de la situación, ¿no? Que ve la cosa como un juego entre políticos o entre representantes. Y nosotros no queremos que se dé ese desgaste, ¿no? No nos parece bueno para el país que se dé ese desgaste de escuchar todo el tiempo dirigentes políticos hablando de los temas. A veces hasta recibimos comentarios del tipo de, bueno, se habla mucho, pero ¿qué se hace, no? Y la ciudadanía, de alguna manera, viéndola pasar, mirando un problema que le afecta en su vida cotidiana, pero en el cual no tiene de repente recursos o herramientas específicas para intervenir. Entonces, poder expresarse de forma pública y masiva en la tradición que tiene nuestro pueblo, que es de movilizaciones pacíficas, de movilizaciones conducidas en general por organizaciones que además tienen la capacidad de hacer convocatorias con sentido. Nos parece que es muy importante. Bueno, en ese sentido lo planteamos. También nos parecía importante que surgiera de una fuerza política, porque como muchas veces queda en cuestión la política, en esto que decíamos, ¿no? La generalización, bueno, que surgiera de una fuerza política. El tema se empezó a discutir en el Frente Amplio, ese mismo día surge la iniciativa del PIT-CNT de una movilización, y bueno, ahora la discusión cambió un poco de eje, ¿no? Si acompañar o no acompañar la movilización del PIT-CNT y de FUCBAN. Nosotros el sábado, a partir de una discusión que tuvimos el jueves en nuestro comité ejecutivo, dijimos, bueno, no solo queremos acompañar, queremos convocar a esta movilización, queremos ser parte, y bueno, el Frente Amplio ayer toma la decisión de adherir también de alguna manera a esta convocatoria. Ahora, llevarlo al terreno de estar en una movilización en la calle
también plantea el hecho de que a nivel institucional, como usted decía recién, ¿cuáles son los caminos? Porque interpelar sobre esto ya se interpeló, ahora es la justicia la que está actuando, se, entre comillas, baja el terreno de la calle porque lo otro ya se agotó y el Frente Amplio quiere seguir manteniendo el tema en la agenda. Yo creo que son dos cosas paralelas, ¿no? A nivel institucional se pueden seguir haciendo cosas. ¿Qué cosas? Bueno, exigiendo respuestas claras por distintas vías, y eso también implica poner esto en palabras, ¿no? Seguir diciéndolo. Porque a veces parece que las palabras no sirvieran para nada, pero bueno, si las cosas no se ponen en palabras y no se dicen, quedan tapadas, ¿no? O quedan por el costado. Después, se pueden hacer cosas en materia normativa. En un contexto como este tendríamos que conseguir los votos necesarios como para revertir algunas de esas decisiones que se tomaron, que son negativas en términos de control de lavado de activos, por ejemplo. Tenemos que ir adelante con la ley de financiamiento de los partidos políticos. Eso es un tema fundamental que se está discutiendo en estos días, pero que viene trancado desde hace mucho tiempo. Tenemos que mejorar las normas sobre transparencia, el rol de la JUTEP y de distintos organismos que tienen que controlar aspectos vinculados a la ética en la función pública. Hemos visto en este último tiempo cómo actores políticos relativizan totalmente el papel de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ¿no? La JUTEP dice, tiene que hacer tal cosa, y dicen, no la hago, si no quiero no la hago, digamos, ¿no? Y eso no es bueno, no es positivo cuando se trata de dar señales y también de avanzar en hechos concretos para tratar de generar una agenda, digamos, de transparencia, de ética pública, de combate a la corrupción. Ahora, diputado, aquí lo que aparecen también las contradicciones eventualmente, porque usted habla de dar mayores recursos y respetar el trabajo de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. Ahora, en este periodo de gobierno, la JUTEP emitió un informe sobre la construcción del Antel Arena que involucraba a la hoy intendenta de Montevideo, precandidata presidencial, expresidenta de Antel y exministra, y el Partido Comunista le pidió el cargo al representante que tenía en la JUTEP por haber escrito y haber votado ese informe. Entonces, ¿cómo se entiende que a la vez se plantea reforzar la JUTEP, pero cuando sale un informe que contraviene mis intereses eventualmente, le pido el cargo y lo saco? A ver, han salido muchos informes de la JUTEP y han involucrado actores de distintos partidos políticos, ¿no? El caso de ese informe en particular lo discutimos en su momento respecto de lo que veíamos un sesgo político muy marcado, tratando de poner en cuestión la acción de una jerarca de gobierno que creo que quedó demostrado por todas las vías que no tenía ningún viso de irregularidad, pero es un capítulo muy específico de un tema muy grande, ¿no? Yo lo que digo es, nosotros tenemos que darle... Lo firmó y a él después le pidieron el cargo. Al final, lo de sesgo puede terminar siendo también una vía para decir, bueno, había mucho sesgo y en este caso le pedimos el cargo. ¿Cómo se refuerza la JUTEP y a la vez se evita eventualmente utilizar términos como para... Yo creo que se la refuerza pensando primero en cómo se designan los integrantes de la JUTEP. Ese es un tema que me parece que es importante. Hoy, como muchos otros organismos, la JUTEP se designa en función de propuestas de los partidos políticos, propuestas del Poder Ejecutivo. Bueno, ese es un punto. Hay que ver si ese es el mejor mecanismo o no lo es. Dándole potestades concretas, ¿no? Garantizando también, y para eso se necesitan normas, y se necesita también una cultura que hay que construirla y que no es fácil, que no se utilicen este tipo de organismos para fines político-partidarios, digamos, ¿no? O para tratar de blindar o de sesgar la discusión hacia determinados intereses, ¿no? Dándole recursos, otorgándole recursos. Yo creo que hay mucha cosa para hacer. La estructura de la JUTEP es muy débil, y es un tema que creo que tiene que estar en agenda. Pero junto con te decía, el financiamiento de los partidos políticos, ese es absolutamente clave, tiene que ver con el vínculo del poder económico, de los distintos actores que manejan dinero en Uruguay y la política, con el manejo de la publicidad electoral, con aspectos que son importantes para la democracia, en los que Uruguay está atrasado, ¿no? Uruguay está atrasado en estos temas, y el hecho de que además estas cuestiones estén dilatadas, digamos,
es preocupante. Uh-huh. Diputado, insisto con lo de la calle. La semana pasada, en una entrevista en Desayunos Informales, Fernando Pereira le decía a los colegas que si la oposición que tiene hoy el presidente de la República fuera como en Argentina o Brasil, a raíz de este episodio, el presidente tendría una situación más comprometida. El paso que está dando el Frente Amplio de llevar, el PIT-CNT adhiriendo ahora el Frente Amplio, de llevar este debate o esta situación a la calle, ¿qué implica en esos términos, digamos? ¿Implica que el Frente Amplio o el PIT-CNT estrechan el cerco, buscan estrechar el cerco sobre el presidente de la República, teniendo en cuenta que en el documento se plantea que el presidente no ha dado algunas explicaciones que debería dar a su juicio? A mí no me gusta comparar con la realidad de otros países porque son dinámicas diferentes. Yo creo que lo que implica es que se está invitando a la ciudadanía, a quien quiera hacerlo, a expresarse en contra de la corrupción y a favor de la democracia. Son consignas, expresiones muy generales que obviamente se dan en un contexto particular porque esto tiene un fundamento, no viene de la nada, y que en este caso concreto lo que quieren expresar es que hay una parte muy importante de la sociedad, yo creo que esto, insisto, trasciende de los partidos políticos, que no está conforme con las explicaciones que se han dado y que no quiere que se instale una lógica de corrupción y blindaje sistemático. Y eso yo creo que está muy bien que se exprese. Y que se exprese no es cercar a nadie, en todo caso es poner arriba de la mesa algo que es muy importante para la democracia y para la ciudadanía. Y está muy bien que los gobernantes se sientan exigidos de dar respuestas sobre cosas en las que se entiende que las respuestas no son adecuadas, ¿no? Vamos a cambiar de tema y ya estamos cerrando porque nos quedamos sin tiempo. El viernes estaba previsto el lanzamiento de la precandidatura de Carolina Cose, algo que se suspendió por el fallecimiento que se comunicó a media mañana del contador Danilo Astori. Está reprogramado esa instancia para las próximas horas. El Partido Socialista desde un primer momento ha adherido a la candidatura de Cose, ha armado, digamos, un entramado político allí para que la intendenta actual de Montevideo se presente en las internas. ¿Por qué Carolina Cose? Bueno, yo te diría que en un momento difícil del país como es este, todos los momentos tienen sus particularidades, pero después de una crisis social dura, de crecimiento de las desigualdades, de retrocesos en aspectos importantes como los que estábamos mencionando recién y muchos otros, un liderazgo valiente, audaz, un liderazgo inteligente, con visión estratégica, con una mirada rigurosa sobre el presente y sobre el futuro, un liderazgo que además no venga a repetir lo de los 15 años anteriores de gobierno del Frente, que tuvo muchísimas cosas muy positivas que nosotros valoramos, pero también aspectos por los cuales fuimos derrotados desde el punto de vista electoral, sino que venga a recrear un proyecto político desde un lugar de compromiso con algunas cuestiones fundamentales de la izquierda y del Frente Amplio, pero en un contexto social diferente. Para eso hay que tener capacidad de conducción, hay que tener visión estratégica y hay que tener valentía, valor, no dejarse amedrentar. Yo creo que Carolina tiene todo esto y lo ha demostrado en distintos ámbitos de la gestión pública en los que estuvo. Hay algunos temas que a nosotros nos interesan especialmente. Uno tiene que ver con la transformación productiva, por ejemplo. Ella es un tema que conoce, que maneja, sobre el que ha trabajado y con el que está comprometida. Agregarle valor a nuestra producción, transformar la estructura productiva del país, cuestiones que tenemos pendientes. El tema del trabajo en un contexto del mundo muy desafiante, ¿no? Donde se están destruyendo puestos de trabajo en algunas áreas por la incorporación de tecnología, donde la tecnología a su vez abre oportunidades, posibilidades que tenemos que trabajar, que tenemos que abordar, y bueno, estos son temas que Carolina maneja muy bien. Los temas de las políticas sociales, vimos en plena pandemia, como vimos también en el contexto de la crisis llamada del agua, una gestión con iniciativa, que relevando datos, información, haciendo sinergia con la academia, con actores sociales, puso propuestas arriba de la mesa, un plan ABC en materia social que a nosotros
nos parece realmente muy importante, muy positivo, porque además hizo un cambio de chip en materia de política social. Hay una apuesta muy grande a la gente, a las comunidades, a la organización de la gente, a los barrios. Eso ya no solamente como el beneficio que una política pública puede dar a alguien que necesita ayuda, sino tratando de generar cambios en la propia comunidad, de generar capacidades en la gente. Esto es muy importante y es una marca que también tiene esta gestión. Bueno, en ese caso en particular, liderada en el área de desarrollo social por Mercedes Clara, que es una compañera que además la hemos visto actuar muy comprometida con todo esto, pero con obviamente la decisión política de la intendenta de Montevideo de que esto pudiera suceder. O sea, hay muchas cosas que nos parece que dan cuenta de que el Uruguay puede tener en Carolina una muy buena presidenta, una gran presidenta, ¿no? Y la hemos visto actuar en foros internacionales, en distintos lugares. Realmente creemos que es lo que necesita el país. En enero entrevistamos al senador Rubio cuando la vertiente artiguista había definido apoyar la candidatura de Yamandú Orsi. Y allí dijo que la candidatura de Orsi era la que le permitía al Frente Amplio ganar en noviembre. ¿Cómo ve usted eso? La candidatura de Cose, teniendo en cuenta la posibilidad de llegar a octubre en primer lugar y eventualmente en noviembre si hay una segunda vuelta. ¿Es una candidatura que justamente permita recolectar votos más allá del Frente Amplio? Sí, totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que Carolina además ha sido muy clara en todo este tiempo en el debate sobre los modelos de país. Hay un planteo político firme, definido, y eso ayuda en un contexto como el que estamos viviendo hoy. Pero además confío no solamente que Carolina es una buena candidata en una fórmula presidencial que también se conformará para ganar en una segunda vuelta, sino que es una muy buena candidata para ganar en primera vuelta también. Creo que es algo posible. ¿Ustedes aspiran que eso pueda ocurrir realmente? Creo que puede pasar, obviamente puede pasar y hay que trabajar para que suceda, y creo que Carolina es una persona muy adecuada para eso y además para sostener un gobierno, porque nosotros tenemos que mirar qué candidato o candidata es más adecuada pero también qué candidato o candidata más adecuada para gobernar, ¿no? Y obviamente hay muchos compañeros con fortalezas, con perfiles, pero bueno, para este momento que se viene del país, para tratar de garantizar un ciclo de gobiernos del Frente Amplio, que transformen estructuras, que cambien cosas importantes para la vida de la gente, yo creo que Carolina es un perfil muy adecuado. Nosotros hicimos un proceso, ¿no? Primero trabajamos la parte de proyecto, de ideas. El Partido Socialista viene aportando desde hace bastante tiempo reflexiones sobre esto, en un tono autocrítico también respecto de lo hecho en periodos anteriores. Y bueno, después ya por el mes de agosto tomamos una decisión sobre el tema de la candidatura. Ahora, bueno, estamos trabajando fuerte hacia el Congreso del Frente y nos parece muy importante que salgamos, como va a suceder en las próximas semanas, con una propuesta clara y con candidaturas que permitan acumular en la línea de un proyecto de país. Gonzalo Sibila, diputado del Frente Amplio, secretario general del Partido Socialista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto.